Bueno, justamente al lado de las termas, al mismo nivel, tenemos lo que sería el foro. El foro se podría considerar el centro, digamos, de la ciudad, la parte más destacada, tanto desde el punto de vista social, económico, administrativo, incluso había un edificio en el que se impartía justicia. He vuelto a recurrir en los paneles a esta reconstrucción para que podáis ver la envergadura, ¿no?, del edificio, que hoy en día, pues como se ve, pues conserva muy poquito. Y se hallaron algunos restos y con eso pues se ha podido trabajar. El foro de Munigua es a escala de la ciudad, igual que le ocurre a las termas, pero obviamente es un centro pues muy destacado. Tenemos algunas imágenes también en los paneles que es interesante que las veamos. Bueno, esta es una muy buena reconstrucción, como veis en los paneles, en la que se ve pues perfectamente el alzado y también las plantas y la composición de lo que sería todo el recinto. Debía ser impresionante, de hecho hay unas imágenes más, como vamos viendo en el cartel, estar ahí en la parte alta y ver todo la ciudad y el horizonte, mejorado por lo que sería el santuario, que lo veremos más arriba. Pero es cierto que que este edificio tiene un porte muy destacado. Dentro del foro, ese espacio, encontramos el templo, que es un templo sobre podio, con columnas gigantes que aparecen aquí, y estas galerías que conducirían a la zona de la basílica. La estructura, el estilo, pues se corresponden con los principales foros romanos de la época, y que creo que merece la pena pues echarle un vistazo. He escogido, y además en el panel comparativamente, este que es el Gran Foro de Roma. Es obvio que el tamaño es muy diferente, pero la importancia del mismo radica en el uso, ¿no?, que tenía. Los foros romanos, al igual que el de Munigua, pues son centros comerciales, religiosos, políticos, judiciales, y se puede considerar como un lugar de memoria sagrada, ¿no? De ahí la solemnidad de los mismos. Como he comentado, comparten en general pues estos foros con una serie de edificaciones principales, que son los templos, que son lugares pues obviamente religiosos, y las basílicas. La basílica es un centro administrativo en el que se imparte fundamentalmente justicia. Esa basílica que luego heredará la cristiandad, ¿no?, con las famosas primeras iglesias precristianas, ¿no?, paleocristianas. Bien, normalmente estos foros solían tener unas plazas con pórticos, ¿no?, y vistosas columnas. En el caso de Munigua, volviendo a las imágenes, así es, exactamente, ¿vale? Son zonas porticadas y el templo, ¿no? El templo en la zona principal. Se sabe que este templo, que además está realizado en podio, como todos los templos, de hecho se diferencian los templos romanos de los griegos prácticamente al exterior solamente en esta forma, como en este alzamiento, ¿no?, que digamos que no son más altos los romanos que los griegos. Si no, difícilmente se podría diferenciar. Bueno, pues por lo que se ha podido saber, este templo está dedicado al dios Pater, que es una divinidad del infierno. Incluso se llegó a encontrar un caballo, bueno, no entero, simplemente pues las patas que encajarían en ese pedestal sobre el que fue construido. Una de las imágenes, ¿no?, una de las más bonitas quizá que debieron de tener estos antepasados nuestros, ¿no?, de Munigua,
desde el pasillo, ¿no?, en el que divide el templo de la basílica, ¿no?, esa columna corintia, además policromada de rojo en las bases de lo que sería pues el horizonte. E incluso por los restos que se tienen se intuye incluso el programa escultórico que pudieron tener estas galerías, ¿no? Fundamentalmente los prohombres, ¿no? Un prohombre era realmente pues una persona importante, ¿no? Entonces el de Munigua pues tenía su propia galería, ¿no?, de personajes ilustres pues que acompañaban todo el programa escultórico también de personajes y demás. Desde luego es innegable que el punto de referencia administrativo de toda la comarca era Munigua, ¿no? Cualquier gestión que hoy en día nos podamos plantear, yo que resido en un pueblo pequeño, ¿no?, como este, pues se hace en la cabeza de comarca, que es Lora del Río, ¿no? Entonces podemos imaginar esta ciudad dotada de esta estructura, ¿no?, que no podía estar en una villa romana, en un pequeño municipio, ¿no? O sea, vuelve otra vez a cobrar importancia la relevancia de esta ciudad, ¿no?, que se nos antoja muy curioso, ¿no?, de cómo pudo ser que pudiera pues hundirse de esa manera, ¿no?, con la influencia que tenía en el territorio. Cualquier gestión tenía que coger el ciudadano romano que se encontrara pues cualquier poblado y demás, y hacer kilómetros por estos caminos, seguramente en bestias, y dirigirse, ¿no?, si tenía que hacer cualquier tipo de acto administrativo, juicio y demás, ¿no? Entonces esta ciudad, que esto es costosísimo, ¿no?, preparar un foro como este, preparar un templo como ese, esa galería, la basílica para impartir justicia, esto no podía ser una ciudad productora mínima, ¿no?, sino efectivamente es un lugar relevante, importantísimo, de referencia para toda la región.